Hoy día vamos a ver el siguiente tema en el mismo contexto, ¿no? El rol sacerdotal, diseño bíblico para formar vidas. Ese es el tema de hoy día. El rol sacerdotal, diseño bíblico para formar vidas. Vamos a orar al Señor para que nos dirija y a través del Espíritu Santo Él nos pueda guiar. Eterno Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos tu dirección, pedimos tu fuerza también para enfrentar lo que estamos enfrentando y en medio de toda esta situación también podamos desarrollar el rol sacerdotal. Bendícenos en esto, danos luz, danos entendimiento, danos la valentía para comenzar a desarrollar en nuestros hogares este rol sacerdotal que concierne a todos tus hijos. Ahora dirígenos y que el Espíritu Santo sea una tremenda y siempre bendición para poder ayudarnos e insertar la palabra en nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, el rol sacerdotal, diseño bíblico para formar vidas. Entendemos que el papá y la mamá en casa debemos desarrollar el rol sacerdotal. Los hermanos, como digo nuevamente, que están solos también pueden realizar este rol sacerdotal, aunque sus hijos estén lejos, pero pueden también desarrollar este rol en bien de su propia vida, en bien de los hijos, en bien de la iglesia, etc. Muy bien. Lo primero que tengo acá anotado es lo siguiente. Los que quieran tomar nota, anoten. El rol sacerdotal instala la base bíblica en los hijos y especialmente en los hijos nuestros y hace apologética. Voy a mencionar esta palabra que tal vez suena nueva, pero la voy a definir también. El rol sacerdotal instala la base bíblica en los hijos y en lo que pudiera desarrollar más adelante los hijos es la apologética. Esto es muy interesante, porque cuando hablamos de esto, cuando usted y todos los creyentes desarrollamos por nuestros hijos o por el otro que está, a nuestro prójimo que está al lado nuestro, que tiene menos edad, a la cual tenemos que instruirlos en la palabra de Dios, por un lado, instalamos la base bíblica en ellos o en ellas y hace apologética. ¿Qué significa lo que es la apologética? La apologética tiene que ver con defensa. Defensa. Esa es la definición de la palabra apologética. Defensa. Es decir, entonces, que cuando nosotros desarrollamos el rol sacerdotal en casa, papá y mamá, estamos instalando en la nueva vida, en el hijo y la hija, la base bíblica y vamos permitiendo en ellos que al mismo tiempo se vayan defendiendo de los temores, de las ideologías y un sinnúmero de cosas que el mundo postmoderno nos está ofreciendo. En ese sentido, decimos que el rol sacerdotal instala la apologética. Muy bien, Dios Padre mandató instalar la palabra. Dios Padre, refiriéndose al Antiguo Testamento, Dios Padre instaló el rol sacerdotal y con la particularidad que tenemos que instalar la palabra de Dios en los corazones más pequeños. Busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 6. Ahí está todo lo registrado, lo que está diciendo la palabra, cuando hablamos de que Dios Padre mandató instalar la palabra. Es decir, mandató a través de Moisés. Y Moisés mandató a todos los hombres y padres israelitas. Mandató instalar la palabra de Dios. Si ustedes miran los textos de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, ahí tenemos lo siguiente. Debes poner por obra. Si ustedes miran el texto, ese texto nos indica a poner por obra. El versículo 3 nos habla de cuida de poner por obra nuevamente. El versículo 6 nos dice, estas palabras que te mando las respetarás y las escribirás. También en el versículo 8.
Ahí tenemos el mandato de Dios a Moisés y Moisés a todo el pueblo de Israel de mandatar e instalar la palabra de Dios. Los versículos 1 al 8, ahí tenemos esos textos, o hasta el versículo 9, tenemos, debes poner por obra, cuida de poner por obra, estas palabras que te mando las respetarás y también las atarás y las escribirás en los frontales, en la sien de tu cabeza, de tal manera que esa palabra tenía que ser instalada en las nuevas vidas como los hijos de los israelitas. Ahí tenemos entonces que Dios Padre mandató instalar la palabra de Dios a nuestros hijos. Número 2. Lo que produce la instalación de la Biblia o la palabra de Dios en el corazón. También los textos de capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 2, tenemos lo que puede y es capaz de producir la palabra de Dios en los hijos nuestros. Tenemos el temor a Dios, versículo 2, el temor a Dios. En el versículo 2 también tenemos prolongada la vida, o días prolongados, ¿no? Días largamente prolongados. Ese es el efecto que produce la palabra de Dios instalada en los corazones de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, y podremos disfrutar de todo bien en la tierra. Esos son los efectos que podemos disfrutar los papás en casa y en nuestra propia vida a lo largo de toda nuestra historia que vamos a vivir, poder tener el temor a Dios, y la palabra del Señor va a ir haciendo eso en la vida de los más pequeños. Eso nos indica a Dios a hacer por hacer en la vida de lo que es en nuestro rol sacerdotal. Número 3. La práctica o praxis del rol sacerdotal te defenderá. Esto es muy interesante. Mire, bueno, usted en su casa tiene la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25. Más o menos tenemos una indicación de que la práctica es muy importante de llevarla a cabo, porque esta práctica te defenderá a ti como papá y mamá en el día de mañana. Mira lo que dice la palabra. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y decretos que Jehová nuestro Dios te mandó? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos para que nos vaya bien todos los días. En el fondo está diciendo Dios aquí que es muy importante que los papás desarrollemos el rol sacerdotal en casa, ¿ya? Porque en algún momento pudiera pasar que nuestros hijos nos pudieran preguntar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? A mí me faltó la palabra. Hoy día estoy aquí, estoy allá. El tema es que si no se cumple el rol sacerdotal, corremos riesgos de ser preguntados el día de mañana y no tengamos que responder. Entonces, Dios nos asegura al papá y a la mamá de poder desarrollar este rol sacerdotal para que en el día de mañana los hijos y los hijos de los hijos, cuando nos pregunten qué pasó, entonces tengamos una respuesta que darles. De tal manera que el rol sacerdotal es un buen diseño bíblico para formar vidas. Eso es lo que Dios está diciendo desde el principio de los tiempos, desde el Antiguo Testamento, y llega al Nuevo Testamento en que realmente tenemos que hacerlo. Y Dios nos dé la sabiduría, Él nos dé la instancia, Él nos dé el privilegio, porque realmente es un privilegio esto, de poder
ser una fuente de bendición, un modelo, un ejemplo para que podamos desarrollar este rol en bien de nuestros propios hijos. Que aunque nuestros hijos estén en la universidad, nuestras hijas estén en la universidad, sigamos siendo modelos de vida en el rol sacerdotal. Porque pudiera ser que en el día de mañana nuestros hijos nos pregunten, ¿y qué pasó? Este es un diseño bíblico para formar vidas. ¿Ya? Es un diseño bíblico para formar vidas. Muy bien. Letra B, o punto número 2. El rol sacerdotal, diseño bíblico para formar vidas. En segundo lugar, digo lo siguiente, forma a las nuevas generaciones cristianas para defenderlos o defenderse. Forma a las nuevas generaciones cristianas para defenderse. Estas palabras que te mando las repetirás a tus hijos, según Deuteronomio 6, versículo 7, y de generación en generación. Una generación tiene 40 años. 40 años. Entonces, en algún momento tenemos que trabajar estos temas en nuestros hogares. Si en algún momento lo comenzamos, mañana, pasado mañana, no nos va a ser difícil poder realizarlo. Comencemos en algún momento de nuestra vida a practicarlo, ¿ya? Orando juntos. Acá tenemos en pantalla a hermanas que sus esposos no son conversos. En algún momento yo le digo, invítelo a orar. Invítelo a orar. Y que aunque él no ore, tú también puedas orar por él. Esa es la idea, de poder ayudarle a que en algún momento, a través de tu ejemplo, de ser modelo, en algún momento él también pueda llegar a conocer a Jesús. De tal manera que este rol sacerdotal para las nuevas generaciones, nuestros hijos, también los va a defender. Los va a defender. En este punto yo digo lo siguiente. Observemos en la actualidad cómo es la generación de este tiempo en el mundo en que vivimos. Yo esta información la saqué de internet. Usted puede ir a internet y buscar las generaciones que ha tenido nuestro mundo. Y es muy interesante que las generaciones que ha tenido nuestro mundo, caracterizada por las edades inclusive, yo simplemente busqué la última generación de este tiempo que están viviendo, y más o menos este análisis lo han hecho sociólogos, lo han hecho psicólogos, también formadores de ciencia, de tal manera que esta forma de clasificación de cómo están las generaciones en el mundo, obviamente están hechas pensando en profesionales que han hecho toda esta investigación. Y es muy interesante que la última generación que está compuesta por adolescentes y jóvenes hoy día, más o menos hasta el año 2015, 2012, más o menos por ahí han hecho los análisis de esta generación, de cómo es esta última generación. Años terminan 2015, más o menos por ahí. Pero es interesante lo que postula esta generación, y tal vez los papás no tengamos idea de cómo es esta generación. Yo noté algunas cosas aquí. Ustedes pueden buscarla en casa en internet de tal manera que puedan también tener el conocimiento. El nombre de esta última generación se llama generación Z. ¿Ya? Generación Z. ¿Y qué postula esta generación? Anoté algunas cosas que es muy interesante. Mira, generación que no concibe un mundo sin tecnología. Esta última generación de jóvenes, adolescentes, no concibe un mundo sin tecnología. Pareciera ser un poquito conocido para nosotros, ¿no? Porque los chicos hoy día
necesitan el último celular de la moda, ¿no? Para tener el mundo en sus manos. Para tener el mundo en sus manos. Otra característica de esta última generación es la siguiente. Son digitales totalmente. El mundo en sus manos, completamente. Expertos en redes sociales. Grupo heterogéneo. Distintas clases y naturaleza. En esto yo quisiera detenerme un poquito. Así es el mundo de la juventud hoy día, incluyendo nuestros universitarios. Muchos de nuestros universitarios están en las iglesias. Entonces, el mundo se mueve en esta dirección. Los jóvenes de hoy día se mueven en esta dirección y generación. Pregunta, si va a venir otra generación, pensando en los hijos nuestros que están aún pequeños e hijas pequeñas, ¿cómo va a ser aquella generación? Si en esta generación es así, imagínense ustedes cómo va a ser esa generación. Va a tener otro nombre, obviamente. Entonces, yo quisiera detenerme un poquito en esto, grupo heterogéneo de distintas clases sociales y en cuanto a naturaleza. Entonces, cuando hablamos de esto, esta generación tiene adolescentes y tiene jóvenes hasta más o menos a los 25 años de edad. Todos esos adolescentes y jóvenes encierran esta generación. Ahora, son clases sociales altas, como también clases sociales medias y clases sociales bajas. Entonces, todos ellos entran en este grupo, Todos ellos, universitarios, de la enseñanza media, etcétera. De jóvenes muy acomodados, como también jóvenes no muy acomodados. En todo este grupo de esta generación entran jóvenes no violentos y entran jóvenes violentos. No agresivos y jóvenes agresivos. Entonces, así está distribuida o conocida esta generación Z. De tal manera que los cristianos, los hijos del Señor, debemos conocer el entorno en que se mueve nuestra juventud, hombres y mujeres. Y especialmente en el campo de la universidad, esto es mucho más fuerte. Entonces, cuando hablamos del rol sacerdotal para los papás y las mamás, estamos diciendo que es un diseño bíblico para poder formar vidas. Los chicos viven en Internet y hoy día lo vemos todos los días. Por ejemplo, especialmente los estudiantes universitarios, que en medio de la iglesia o al interior de las iglesias también están trabajando de esa manera. Se mueven todo el día en esta área, de tal manera que cuando usted y yo internamos la palabra de Dios en el corazón de ellos, a ellos los va a defender. El mundo en que vivimos es así. Ustedes pueden analizar un poco más esto en casa, se pueden ayudar con todos estos conocimientos de profesionales que realmente han hecho las características de estas últimas generaciones. Sigo diciendo también en cuanto a esta generación, son poco privados, no miden riesgos, no miden consecuencias, son competitivos, son autosuficientes, tienen su propio vocabulario. Entonces hay todo un mover detrás, y pensando en ello, hay todo un mover, todo un quehacer que se están realizando en medio de toda esta generación. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de esta generación que estamos viviendo, se produce en todo este campo la violencia, el terrorismo, porque mayormente son personas muy jóvenes, colocando la violencia, etc. De tal manera que cuando nosotros hacemos también este rol sacerdotal por el papá y la mamá en casa, los defendemos. A eso quiere llegar hasta esto último, si pudiéramos decir, nuestro Señor Jesucristo y lo que Jehová Dios en el tiempo de Moisés instaló
en medio del pueblo de Israel. Realizar el rol sacerdotal y gloria al Señor por eso. Amén. Número 3, por la letra C que van anotando, pueden anotar lo siguiente. El rol sacerdotal lo ejercen los conversos. El rol sacerdotal lo ejercen los conversos. ¿Para qué? Para modelar a las nuevas generaciones cristianas. Para modelar a las nuevas generaciones cristianas. La vida cristiana está hecha de principios y también la escritura está hecha de principios, totalmente de principios. Principios espirituales, principios morales, principios éticos. Entonces, la Biblia está hecha de principios y no hay por dónde equivocarse. Si uno aplica este rol sacerdotal, vamos a tener, si Dios permite, buenos resultados en el día de mañana. Las Sagradas Escrituras totalmente fue inspirada por principios para vivir en ellas. El temor a Dios, la santidad de vida, la rectitud de vida, aplicamos cuando nosotros desarrollamos el rol sacerdotal. Usaremos en este minuto el libro Señor, enséñanos a orar como familia, en la lección número 2. Y vamos a leer los 5 puntos de la página número 13. Y aquí vamos a leer, vuelvo a decir, en este instante vamos a usar el libro Señor, enséñanos a orar como familia, en la lección número 2, y vamos a leer los 5 pasos o los 5 puntos que están en la página número 13. Hay cosas muy importantes para poder desarrollar nuestro rol sacerdotal. Voy a pedir a Iris que pueda leer el punto número 1 de la página 13. Humíllese. La raíz de la falta de oración es el orgullo. Hay muchas razones por las cuales los hombres no oran con sus esposas. La razón número 1 es el orgullo. Por esta razón, Dios nos invita a ir a nuestras esposas y humillarnos. Arrepiéntase por la falta de oración. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Muy bien. Aquí es muy interesante esto dentro de la página, ¿no? Que es un hábito que debiéramos considerar que los matrimonios pudieran orar juntos. Y vuelvo a decir, para aquellas hermanas que justamente sus esposos no son personas convertidas, también pueden invitarle a poder en algún momento a tener oraciones juntos, en bien de sus propias vidas y también en bien de los hijos, ¿ya? Orar juntos y también considerar a los hijos en medio de ellos para que puedan hacerlo, ¿ya? Es muy importante de poder dejar tal vez algo que pudiera estar gatillando de tal manera que no pudieran orar o que no desarrollen la oración. Como lo decía el párrafo, el número 1, ¿no? Pueden haber cosas que pudieran determinar por no hacerlo. Pero la idea es poder vencer eso y poder desarrollar sus tiempos de oración, ¿ya? Vamos al número 2. Hermana María. Invite a su cónyuge a unirse a usted en oración. Hagan el compromiso el uno al otro para orar juntos cada día, tanto como sea posible. Ver Mateo 18:10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gracias, hermana María, gracias. Ahí tenemos el punto número 2, concerniente que invite a su cónyuge a unirse a la oración. Amén. También Amén. es importante eso de poder estar orando juntos. Ahora,
Esto pueden aplicarlo en las mañanas al orar juntos. Cuando uno tiene más tiempo durante el día, puede ser en la noche orar juntos también, como matrimonio. Claro. Si en algún momento no lo han hecho, comience a practicar este ejercicio de la oración juntos. De tal manera que cuando ya el día de mañana no va a ser un impedimento, si lo hago o no lo hago, voy o no voy, etc. Va a ser más fácil de poder aplicar este tiempo de oración conyugalmente. ¿Ya? Número 3. ¿Quién tiene? A ver, Ana Ruth. Comience ya. Escoja el mejor tiempo, a primera hora en la mañana o antes de ir a dormir. Sea breve. Altérnense en quién comienza a orar. Algunas veces el esposo y otras veces la esposa. Claro. Esto pueden aplicarlo durante el día, tanto en la mañana o especialmente en la noche, antes de dormir, y así pueden estar orando el uno por el otro. ¿Ya? Y después pueden orar por la familia, los hijos, etc. Punto número 4. A ver, estimado Daniel, ¿lo tienes por ahí? Amén, pastor. Cuando usted ore, sea específico, gozoso y bíblico. Perfecto. Claro, cuando ore, no haga largas oraciones, sino que oraciones específicas, sean cortas, de tal manera que no terminen orando a las 3, 4 de la mañana. No es la idea, sino que sean oraciones cortas, específicas y totalmente bíblicas. Eso es bueno para que puedan practicarlo en casa. Número 5. Estimada Janet, ¿tiene por ahí? Sea una bendición. Oren y bendíganse el uno al otro. Si usted es un padre soltero, haga el compromiso al Señor para comenzar a orar consistentemente con sus hijos. Perfecto. Ahí tenemos el punto 5, y sea una bendición para el otro. Bueno, toda oración tiene el sentido de bendecir. Toda oración tiene el propósito de bendecir. Entonces, cuando ya se instalan ustedes para orar el uno por el otro, hagan ese ejercicio. Ora tú primero, ora tú después. Después, la esposa o esposo ora por el otro. Esa es la idea de poder orar el uno por el otro. Eso es el rol sacerdotal. Orar los unos por los otros. Rol sacerdotal. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio antes de terminar. Todos los que estén juntos ahí como matrimonio va a orar el uno por el otro. Y después el otro por la otra persona. Y viceversa. Así van a estar orando. Y si están solitos, pueden orar por su esposa en donde ella esté o él esté. Ese ejercicio va a ser. Eso es el rol sacerdotal en casa. Lo instaló el Señor Dios en el Antiguo Testamento y fue aprobado por Jesucristo y por el apóstol Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento. Así que vamos a orar en este sentido. Los que estén solita o que estén solita, apliquen la oración también pensando en sus hijos, pensando en aquellos que están solitos trabajando en este instante. Apliquen un tiempo de oración pensando en ellos. Bueno, vamos a tomarnos al menos unos 5 minutos para que hagamos la oración. Bueno, queridos hermanos, la idea es que ustedes puedan desarrollar este ejercicio en casa. Lean los textos que están en este sermón en casa. Desarróllenlo y aplíquenlo también en sus casas. Vuelvo a repetir este título, ¿no? Rol sacerdotal, diseño bíblico para formar vidas. Rol sacerdotal, diseño bíblico para formar vidas. Dios les bendiga mucho. Es mi deseo que tengan todos una buena semana. Cuídense harto y puedan ser también bendecidos el uno al otro. ¿Ya? Vamos a orar al Señor primero. Amado Señor, te agradecemos por tus bondades. Permítenos gozarnos de esta palabra y que podamos desarrollar como esposos, como personas adultas ya que están, o como personas, hijos tuyos que tenemos a cargo a nuestros hijos todavía.
Bendícenos en todos los ámbitos de la vida. Para aquellos hermanos que están solitos, de igual manera, bendícelos grandemente. Y que podamos aplicar, poner en práctica lo que tú nos dices por hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.